Muy buenos días. En nombre de la Universidad Finisterre y de su rector, Juan Eduardo Vargas, quien hoy lamentablemente no nos puede acompañar, les doy la más cordial bienvenida al primer encuentro 2025 de la Cátedra Ampuero. Nos honra especialmente contar con la presencia del expresidente del Ecuador, don Guillermo Lasso. Saludo también a los integrantes del Consejo Superior de nuestra universidad, en particular a su presidenta, señora Marta Rau, a los consejeros Gonzalo Martino, padre Javier Ayala. Agradezco asimismo la presencia de autoridades, líderes del mundo político, empresarial, social y a todos quienes nos acompañan hoy. Esta cátedra, dirigida por el escritor, ex embajador y ex canciller Roberto Ampuero, constituye una de las instancias más relevantes de reflexión política, social y cultural de nuestra universidad. Representa de manera ejemplar la misión que impulsa a nuestra institución: ser un espacio abierto al pensamiento crítico, al diálogo respetuoso y a la construcción conjunta de sentido en medio de los grandes desafíos de nuestro tiempo. En un mundo en transformación permanente, donde los consensos tienden a diluirse con facilidad, promover estos encuentros no es solo tarea académica, es un acto de compromiso con la sociedad, con la democracia y con el futuro. La temática que nos convoca este año, de lo privado a lo público, los desafíos de liderar hoy, es profundamente actual y necesaria. La experiencia del expresidente Guillermo Lasso, quien ha transitado con coherencia y convicción entre el mundo privado y el servicio público, es sin duda una valiosa contribución a esta conversación. Dejo con ustedes a quien da nombre y sentido a este espacio, don Roberto Ampuero, director de la Cátedra Ampuero de la Universidad Finisterre. Muchas gracias. Muy buenos días. Para mí constituye, presidente, una gran alegría y un privilegio tener la posibilidad de saludarlo en este espacio del cual hablamos en uno de nuestros viajes y conversaciones también en Guayaquil, y que usted aceptó amablemente venir acá y participar. Yo sé, ustedes deben saberlo, que el expresidente Guillermo Lasso Mendoza es una persona muy ocupada, una trayectoria, ya expresidente de la República, pero es una persona con una trayectoria de tipo político y empresarial muy destacada y de más de 40 años de existencia, y sigue siendo muy activo, está muy integrado y en conocimiento de lo que es el sector público y el sector privado de su país, de cómo operan. Por un lado, gracias a su actividad empresarial, por el otro lado, gracias a sus posiciones y responsabilidades políticas que ha tenido y sigue teniendo. Él se define como una persona, un demócrata, es un liberal, un humanista y además una persona comprometida con lo que es la lucha contra la desnutrición crónica infantil, que es uno de los temas también que vamos a ver en esta conversación. Tiene un largo currículum y es muy modesto porque cuando uno le consulta por su currículum envía una cosa muy breve donde habla de su señora, de sus hijos, también de los libros que ha escrito, y hay uno de ellos que es Cartas a mis hijos. Muy interesante la transmisión de padre a hijo de lo que son las experiencias de la vida. Presidente del Consejo Directivo de la Fundación Ecuador Crece Contigo, presidente del Ejecutivo de GLM Asesoría Corporativa, miembro del Consejo Directivo de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, FAES, de España, que preside el ex presidente de gobierno Aznar, y también presidente del Consejo Directivo de la Fundación Ecuador Libre, y expositor y conferencista internacional, invitado por instituciones europeas, estadounidenses, latinoamericanas, y en este caso nos alegra mucho tenerlo acá en Chile. Presidente, dicho esto, y yo sé que estoy dejando de lado muchos elementos de su vida, yo quisiera comenzar
esta conversación consultándolo sobre lo siguiente. Su país y en América Latina se le ubica a usted como un expresidente, un líder político, creador de un partido, empresario. Pero a mí me gustaría mucho algo que hablara con nosotros, compartiera con nosotros algo que a mí me impresionó desde la primera vez que yo escuché hablar de usted. Y es que usted viene de una familia donde eran 11 hermanos, en una situación en extremo difícil. Usted salió a trabajar, a la calle, a los 15 años. Quisiera que nos relatara, por favor, esa parte de su experiencia, porque yo creo que es al mismo tiempo muy inspiradora y aleccionadora para muchos. Y quisiera que si usted se pudiera referir a eso. Muchas gracias. En primer lugar, yo quiero agradecer a la Universidad Sinisterra por esta oportunidad de poder conversar con ustedes aquí en Santiago. Un agradecimiento muy especial a quien admiro mucho, a Roberto Ampuero, en sus distintas facetas profesionales y de vida. Oírlo decir que ha conversado conmigo y he encontrado ciertos rasgos de mi vida inspiradoras, que lo diga él, realmente es algo muy emotivo, de mucho agradecimiento. Cuando oigo estas expresiones me gustaría tener sentado aquí a mis 5 hijos para que oigan lo que piensan de su padre. Pero bueno, sí es verdad, Roberto, yo nací en el seno de una familia de clase media pobre. Lo estoy viendo al padre porque mi padre y mi madre eran muy católicos. Tuvieron 11 hijos. Yo soy el número 11, el menor. Mi padre era un funcionario público y con su sueldo fijo sostenía a 13 de la familia. Pero llegó el año 1970, siglo pasado, a esa edad, yo estoy por cumplir 70 años en este año, pero bueno, a esa edad ya se retiraban. Y mi padre se retira y en Ecuador cuando se retiran se pierden ingresos. Yo estudiaba en el Colegio San José La Salle de Guayaquil, de los hermanos cristianos, y no quería cambiarme de colegio a un colegio público. Y decidí ir a trabajar, a buscar un trabajo. Y lo conseguí en la Bolsa de Valores de Guayaquil, obviamente un trabajo muy sencillo y elemental para un chico que recién comenzaba la vida laboral. Estudiaba en la mañana, desde las 7 de la mañana a 1 de la tarde, y a las 3 de la tarde estaba en mi trabajo hasta las 7 de la noche. Esa etapa fueron los 3 últimos años de secundaria. Nunca perdí un punto. Yo no había sido un buen alumno el primero, segundo, tercer año de secundaria, pero cuarto, quinto y sexto nunca perdí un punto, ni un solo punto. Y cuando yo hablo con los jóvenes, siempre les digo, y con todos, les digo, mientras uno tiene más que hacer, el tiempo te alcanza. El tiempo falta cuando no tienes nada que hacer. Ahí es una complicación muy grande. Entonces, mi tiempo me alcanzaba, fui un buen estudiante, y luego de ayudar en la familia de mis padres, ya tuve la mía propia y me dediqué a trabajar. Yo he asumido hasta ahora, digo, para un resumen de mi vida, 6 desafíos. El primer desafío era no depender de mis hermanos mayores. Si dependía de ellos, mi vida no fuera la que ha sido. Lo segundo, quise dejar de ser pobre. Y claro, con la bendición de Dios, dejé de ser pobre. Quería ser emprendedor, no quería ser un empleado dependiente. Y comencé a emprender en el sector inmobiliario, industrial, comercial, acuícola, hasta que luego definí un nuevo desafío. Quería ser banquero. Y bueno, junto con 2 hermanos míos, compramos el Banco de Guayaquil en el año 1984.
banco pequeño y quebrado por los 4 costados. Pero bueno, era mi meta, mi objetivo. A eso le dediqué cerca de 40 años y hoy es el segundo banco del Ecuador, un banco moderno, muy rentable, muy sólido, y ya está a cargo mi hijo mayor del banco. En el año 2012 me planteé otro desafío y era ser político, y renuncié al banco. Dije, hasta aquí llego hoy, me bajo del pedestal del segundo banco del Ecuador y me voy al estado llano, a la política, a ser el último político del Ecuador. Y claro, me planteé ser presidente de la República. Cuando lo dije, muchos dijeron, este está loco. Nadie vota por un banquero. ¿Quién vota por un banquero? Lo decían los católicos, lo decían los banqueros y lo decían todos los periodistas y editorialistas del Ecuador. Pero perseveré. Desde el 2012, 3 campañas electorales. La leyenda urbana dice que gané la del 17 también, que hubo fraude. Y gané la del 21, donde me reconocieron el triunfo y ejercí el cargo de presidente de la República. Estuve en la Universidad de Navarra hace 15 días y estuve porque ahora estoy estudiando historia en la Universidad de Navarra. Y desde septiembre comienzo mis estudios de inteligencia artificial también en la Universidad de Navarra. Y yo le decía a los jóvenes que estuvieron en una charla, les hice una pregunta, la misma que les voy a hacer a ustedes. ¿Han visto la película de Benjamin Button? La mayoría me dice que la ha visto. Para quienes no la vieron, la trama de la película es un personaje obviamente de ciencia ficción que nace viejo y a lo largo de la vida se vuelve en un bebé y muere bebé. Yo le decía a los chicos, mi vida es la de Benjamin Button. Yo comencé viejo, tenía que trabajar, tenía que hacer labores de mayor, de grande. Aprendí en la vida haciendo. La vida me hizo liberal realmente. Y claro, he llegado a ser presidente del Ecuador y ahora he decidido ir a la universidad. Así que es muy probable que yo haya nacido viejo y vaya a morir muy joven. Presidente, aquí hay algo que tiene que ver también con Chile. Recuerdo que un día hablamos de esto. Usted, recuerdo la elección primera que tuvo con Lenín Moreno, y eso fue visto por todo el mundo. Usted iba punteando el día de los recuentos, los votos, a buena distancia de Lenín Moreno, y a altas horas de la noche de pronto se va la luz a nivel nacional. Ahí estaba, se supone, Rafael Correa detrás. Y cuando vuelve la luz, usted aparece en segundo lugar y se declara a Lenín Moreno ganador. Una pregunta que tengo con respecto a eso. ¿Cómo se vive y cómo se lleva el sentir aquello de que fui, y el país además, estafado de esta forma? ¿Cómo se sobrevive y cómo se sigue en política después de eso? Bueno, con mucho ánimo, con mucho esfuerzo. Al siguiente día de las elecciones, pues, bueno, o un mes después en que se reconocieron los resultados oficiales, comencé a trabajar. Pero se sobrevive con buenos amigos. Buenos amigos como Sebastián Piñera, que me invitó a Chile justo el día de la transmisión de mando, para que yo no esté en Ecuador sino en Santiago. Y tuve una acogida muy grande de él y de Nicolás Santibáñez, 2 buenos amigos. El presidente Piñera, voy a contar aquí una pequeña broma, él realmente tiene un humor extraordinario. Yo tuve con él una excelente relación y guardo de él un gran recuerdo. 24 de mayo es la transmisión de mando. Había un evento que se hizo con la fundación y
el presidente Piñera estaba presente, iba a ser candidato por la segunda ocasión y me invita a hablar y me presento y digo, bueno, yo he sido una persona de clase media y clase media pobre. La verdad que no era tan fácil vivirlo así. Y después de que hice la presentación, el presidente Piñera toma el micrófono y dice, bueno, yo también he sido de clase media. Y en la noche todos los amigos le decían, tú eras de clase media, pero en Forbes. Así que se sobrevive con buenos amigos como Sebastián Piñera. Realmente tengo muchas cosas buenas que hablar de él. No lo niego. Lloré el día que falleció y estaba en Ecuador. Mi hija, una de mis hijas me dice, veo en la televisión que él salía de algún lugar, llevaban el féretro al Senado. Y mi hija me ve llorando y le dije, sí, es verdad, él era mi amigo. En ese instante llamé a 2 colaboradores míos, a Sebastián Corral, que está aquí presente, y le dije, vámonos a Santiago. Lo llamé al presidente Boric, le dije, ¿te molesta que vaya? En lo absoluto, serás bienvenido. Yo ya era expresidente y venimos por un día para estar presente en el Senado y en la catedral. Los periodistas me abordaron y me dijeron, oiga, ¿y usted por qué ha venido? Es el único que ha venido. Le digo, porque yo vine a celebrar la vida de un gran hombre, de un gran demócrata latinoamericano. Un hombre que hoy, en la América Latina de hoy, nos está haciendo falta. Y él comenzó una ONG que es Libertad y Democracia, y ahora la ha asumido Iván Duque como presidente, y pues con entusiasmo yo lo apoyo a él. Pero aquí te cuento un pequeño detalle. Claro, hubo fraude. Yo era opositor al gobierno de Correa, opositor al gobierno de Moreno, hasta que en octubre del 19, con Maduro atrás, no tengo la menor duda, armaron un estallido en el Ecuador, con un levantamiento indígena, querían tumbar al gobierno. Y yo salí a los canales de televisión y dije, yo soy un demócrata. Mi obligación hoy es estar al lado de Lenín Moreno, porque él representa la institucionalidad del Ecuador, él representa la civilidad frente a la barbarie que estamos viendo en las calles. Mi obligación es estar de este lado. Y bueno, expuse el capital político, estaba seguro que era lo que tenía que hacer, luego lo apoyé en la Asamblea Nacional, en la pandemia. El Ecuador recibió un apoyo importante del Fondo Monetario Internacional y requerían votos para 2 leyes insulsas, pero había que votar, y el que votaba a favor del gobierno, la teoría es, perdía las elecciones siguientes. Pues eso no pasó. Voté a favor del gobierno, el Ecuador recibió un préstamo muy grande del Fondo Monetario, la economía se mantuvo levitando por ahí, pero el Ecuador no quebró. Fue octubre del 2019, un mes fatídico y de consecuencias funestas para Chile, como sabes, presidente. Ahí también tengo una pequeña anécdota. Lo llamé al presidente Piñera, me atendió, él era presidente, yo no, pero éramos amigos. Y le dije, Ecuador necesita de usted, venga a visitar el Ecuador oficialmente. Y me dijo, ya hablé con su gobierno, voy a ir y también voy a ir a Guayaquil a verlo a usted. Mi teoría en ese instante, perdón que lo ponga así, era que quien estaba atrás era Maduro, con dinero de Venezuela. En el caso de Ecuador, Correa. Y yo le expliqué esto al presidente Piñera y me dijo, ¿usted está seguro? Le digo, no, pero no tengo dudas. Pruebas no tengo, pero no tengo dudas. Es evidente, los teléfonos celulares de todos los manifestantes tenían el código de Venezuela, de acuerdo con la información de
la ministra de Gobierno de la época. Y quien creyera, luego llegó a Chile. Luego llegó a Chile. Y luego llegó a Colombia. Por eso mi teoría es la venganza de Maduro contra los presidentes que fueron a Cúcuta. Lo hablamos contigo en algún momento en mi casa. Presidente, por cierto, ya que está hablando del presidente Piñera, yo quisiera decir, inicialmente esta visita iba a ser hace unos meses atrás, no fue posible por asuntos de agenda, y en ese momento Cecilia Morel anunció que estaba muy contenta de recibir al presidente acá en Santiago, y esta vez ella, como te sí, lo presidente, supe. está de viaje fuera, y lo que me dice, y lo tremendo es que me voy con todos mis hijos, así que no va a haber ninguno de mis hijos siquiera que se pueda reunir y recibir al presidente Lasso. Quería decirlo aquí ya que has mencionado al presidente, y eso es una demostración clara también de la estrecha relación que ustedes tenían y la confianza de la cual yo también soy testigo. Presidente, permítame ir un poco más a esta parte privada, más íntima, antes de pasar a lo estrictamente político. Usted es un hombre de fe, yo lo comprobé en su hogar, en Guayaquil, y en su despacho, en el Palacio Presidencial. Y hay una parte de su vida donde un percance inicialmente aparentemente menor incidió y ha incidido en usted. Y ocurrió y se inició en el Camino a Santiago, donde usted planeaba recorrer 111, 120 kilómetros en 5 días. ¿Le parecería? Yo se lo pregunté, sí, si puede conversar sobre esto, mencionarlo. Fue en el año 2013, yo había terminado mi primera campaña electoral. Ahí estaba seguro que iba a perder. Todo el mundo me decía, nadie vota por un banquero, no vas a sacar más del 1% de los votos. Saqué el 23% de la votación. Muchos se sorprendieron y obviamente empezaron a reconocerme con mayor seriedad en el campo político. Y yo tengo un hijo, el segundo, nosotros tenemos 5 hijos, ahora 12 nietos. El segundo de mis hijos quería ser sacerdote y él optó por la vida matrimonial y me dijo, quiero ir al Camino de Santiago. Me he perdido muchas vacaciones familiares. Y le digo, bueno, vamos al Camino de Santiago, mes de marzo. Qué imprudencia, invierno. Y hice todo lo contrario de lo que recomiendan, ¿no? Me compré zapatos nuevos cuando había que ir con zapatos viejos y llevar cremas y no había llevado cremas. Bueno, vamos al Camino de Santiago y en la mitad del camino me caigo, me rompo el peroné derecho, lo cual no era nada del otro mundo, pero terminé en Lugo y me operan el peroné. Para mala suerte mía, el médico, el anestesista, se le va la aguja y me pincha la dura madre y me hace un hematoma de 11 centímetros de largo que me producía un dolor insoportable. Imagínense un dolor de muela permanente durante 45 días. Perdí 30 libras hasta que llegué a Guayaquil y una doctora que había estudiado en Barcelona, especialista del dolor, me puso 3 dosis, era un opioide sin duda alguna, subcutáneo, 3 dosis la que le ponen a los enfermos del cáncer. Ese día reviví, pude dormir. Dormí un día entero, descansé, pero estuve dependiendo del Oxycontin durante 6 meses, hasta que dije, no, yo no puedo vivir con opioides. Esta no es una vida correcta, estoy viviendo unas situaciones que no eran lo que yo quería para mi vida. Y lo suspendí de golpe. Cuando llegué a Guayaquil, lo estaba haciendo en Estados Unidos,
mi médico me dice, eres un imbécil, te pudiste haber muerto, esto tenía que ser gradual. Bueno, no me he muerto, no fue gradual y decidí enfrentar la vida como venía. Estuve muy bien el año 14, 15, 16, 17, segunda campaña, fraude, y empiezo a sentir un malestar. Malestar derivado de tener quistes dentro de la médula espinal, no fuera, dentro. Y empecé a sentir dolores y fastidios. Al final del día me han operado 2 veces, la médula espinal, adentro. La segunda vez cuando era presidente de la República. Y yo vivo normalmente con dolor abdominal y en la espalda. Pero el médico de Cleveland me dijo, mire, el mejor analgésico es trabajar. Y yo me la tomé en serio. Y claro, hice campaña con dolor, hice campaña con bastón, goberné con dolor y siempre tuve presente algo. Yo creo que Dios no te da todo lo que tú le pides en el momento que le pides. Cuando te lo da, te pone una penitencia. Mi penitencia es mi espalda, mi dolor de espalda y mi incomodidad para poder caminar con libertad. Pero bueno, así he gobernado, así fui presidente de la República, así combatí el narcotráfico en Ecuador, los combatí muy frontalmente y bueno, aquí estamos, Roberto. Gracias por la pregunta. Presidente, entre las personas que usted me pidió saludar aquí en Chile, destacó, a mi juicio, una de ellas, por algo que yo no conocía a fondo. Y usted me dijo que necesitaba hablar con esa persona, porque había sido un inspirador para usted y había incorporado sus medidas en su gobierno y estaba en una campaña también porque esto siga adelante bajo otros gobiernos. Me refiero al doctor Monkeberg y su proyecto, su programa, CONIN. Me gustaría mucho ¿cómo llegó a conocerlo? ¿Cómo lo implementó en Ecuador? Bueno, esto es algo muy interesante. El primer día de gobierno, yo creo la Secretaría de Lucha contra la Desnutrición Crónica Infantil. Un problema muy grave en el Ecuador. Lo recibí con 23.6%. Eso quiere decir que más de 60.000 niños en el Ecuador viven en situación de desnutrición crónica. Y eso afecta las capacidades cognitivas y las capacidades físicas. Mi equipo de gobierno me decía, no, presidente, ¿para qué Secretaría de Lucha contra la Desnutrición Crónica Infantil? Es muy largo. Y además nadie entiende. Y los resultados serán a largo plazo. Y yo le dije a mi gente, miren, yo gané la presidencia y estoy aquí sentado para cumplir con la ética del poder. Yo no soy populista. Yo tengo que resolver los problemas que tiene el Ecuador, así estén debajo de la alfombra y nadie los pueda ver. Bueno, echamos a rodar nuestro proyecto, no aumenté el gasto público, simplemente reorienté gastos del Ministerio de Salud, de Educación y Bienestar Social, creamos un bono para la madre gestante, el bono de los 1000 días, creamos programas para capacitar físicamente a los niños, creamos un sistema de control y el bono solo le dábamos a las madres que iban cumpliendo con el sistema de control durante la gestación y luego hasta que el niño cumpla 2 años de edad. Del doctor Monkeberg oí hablar lo siguiente, y ustedes conocerán mejor que yo la historia. El doctor Monkeberg comenzó el programa de lucha contra la desnutrición crónica infantil en Chile en el gobierno del presidente Allende. Cuando llegó el gobierno del presidente Pinochet, lo único que no cambió fue ese programa. Eso se continúa. Y luego los gobiernos de la concertación, y no se diga
los gobiernos del presidente Piñera. Chile tiene el indicador más bajo de desnutrición infantil en América Latina, apenas el 1%, apenas el 1%. Y entre las razones por las que es tan bajo es la estabilidad del programa. El presidente Allende fue presidente en 1970 y pico, 73. Estamos hablando casi 55, 60 años de continuidad de un programa. El doctor Monkever hoy está muy avanzada de edad. Lo recibirá. Más de 90 años. Sí. He querido conocerlo. No, él no ha ido al Ecuador. Yo quería que vaya. Cuando me dijeron tiene una edad muy avanzada, no puede ir. Lo quiero ver. Y quiero darle la mano y quiero escucharlo y quiero que me cuente su experiencia de la lucha contra la desnutrición crónica infantil. En mi caso, en apenas 2 años y medio, bajamos del 23.1, 23.6 a cerca del 19 ahora. Logramos muy buenos resultados. Y yo me comprometí con el Ecuador que yo trabajaría en la lucha contra la desnutrición crónica hasta el último día de mi vida. Ese era mi compromiso después de la presidencia. Y así lo estoy haciendo con una fundación que es un observatorio que lo que pretende es que los gobiernos cumplan con este programa. Y quiero hablar con el doctor Monkever y contar en Ecuador precisamente este gran valor de lucha, la estabilidad, lo que lograron ustedes en Chile. Una estabilidad de las políticas públicas que permite llegar al 1%, siendo, como digo, Chile el país con el menor nivel de desnutrición crónica infantil. Uno de los programas, voy a hacer un resumen del bullying que me hacían los correístas, los socialistas del siglo XXI. Un banquero no puede ser presidente, porque el banquero no tiene sentimientos y no se va a preocupar de lo social. Con toda sinceridad, mi gobierno fue todo lo contrario. Yo creo, y en esto pienso con absoluta seguridad, un liberal, por ser liberal, no deja de ser un ser humano, es un humanista también. Y a los liberales nos hace falta introducir el discurso humanista. Es muy economicista en muchos casos, o muy político y de defensa de las libertades, y eso está muy bien. Pero también hay que hablar de lo que puede hacer un liberal por un ser humano. Uno, yo logré en 100 días romper el récord de velocidad de vacunación en el mundo y salimos del COVID porque en 100 días vacunamos a 9 millones de ecuatorianos, el 53% de la población con 2 dosis. El presidente Piñera me llamaba y me decía, ¿y usted cómo lo hizo? Yo tengo las vacunas. Le digo, presidente Piñera, le conté la logística. Yo ofrecí el día que asumí el mandato que llevaría a cabo la más grande movilización logística en materia de sanidad que haya visto el Ecuador en su historia republicana. Y eso lo cumplí. Lo cumplí con vacunas chinas fundamentalmente, pero participó toda la sociedad ecuatoriana. Universidades, gremios, empresarios, sindicatos, todos. Realmente fue hermoso. Y logramos en 100 días vacunar al 53% de la población, luego de que en el gobierno anterior la gente se moría en las calles. Y había negociado con mascarillas, con las fundas plásticas para acoger a los cadáveres. Era realmente tétrico. Lo que yo hice fue democratizar las vacunas y obviamente llevar a cabo un proceso con la ayuda fundamentalmente de China, con las vacunas de Sinovac. Presidente, en el caso del Ecuador y en el caso suyo en particular, ocurrió algo parecido a lo que le ocurrió al presidente Sebastián Piñera, que desde el primer día, fundamentalmente las izquierdas, le negaron la sal y el agua. Y después de haber perdido en las urnas, se fueron a la calle, que pareciera ser una nueva estrategia de gran parte de las izquierdas que existen en América Latina.
lo que es muy peligroso, desde luego, para la estabilidad política y económica de todo país. Usted enfrentó una serie de manifestaciones articuladas internamente con respaldo internacional. Llega un momento, usted resistió, fue muy duro. Hay un momento en que usted tiene que tomar una decisión fundamental, que es lo de la muerte cruzada, que en Chile no existe como una opción constitucional y que en el Ecuador lo es. ¿Cuál es la reflexión que usted saca? Y con respecto a esa izquierda, a su juicio, ¿sigue existiendo esa izquierda que después de perder las urnas se va a ir a la calle y va a seguir yéndose a la calle? ¿Cuál es la experiencia que usted saca de todo ese proceso, presidente? Yo gano las elecciones contra todas las predicciones de los analistas políticos. En Ecuador hay primera y segunda vuelta. En la primera vuelta saqué el 19%, que eran 10 puntos menos de mi expectativa. Hubo dos candidatos que hicieron unas buenas campañas, el uno en TikTok y otro con una trompeta, y me quitaron votos a mí. Esa era la realidad. Casi no paso a la segunda vuelta. Y 6 semanas después de la primera vuelta, saco el 53% de los votos. Las razones, muchas de ellas, entre esas porque un día me puse unos zapatos rojos y se convirtieron en símbolo de la campaña sin querer. Total, logré 34 puntos de crecimiento en 6 semanas. En 6 semanas. Los analistas o los consultores políticos analizan este caso, han escrito libros también sobre el tema y gané las elecciones. Pero claro, hay un político de derecha en el Ecuador, entre comillas de derecha, que no es demócrata, que no es liberal y que tampoco es humanista. Quería que yo pactara con Correa, a quien yo me había opuesto desde el primer día de mi vida política. Y el señor tiene todavía juicios en el Ecuador, él y toda su gente. ¿Y qué buscaban con el pacto? Impunidad. Y el otro señor de la derecha quería seguir haciendo negocios con el Estado. Y yo dije, no puedo pactar con este socialismo del siglo XXI, que es corrupto además. Y peor, con esta supuesta derecha que no es demócrata, que no es liberal y que no es humanista. Por supuesto que no les gustó y desde el primer día empezó la oposición. Oposición constante. Tuve 4 intentos de destitución, 5 intentos de revocatoria de mandato. Yo prácticamente con la mano derecha jugaba tenis cómodamente y con la mano izquierda boxeaba con estos señores. Tenía que protegerme permanentemente. Hasta que llegó un instante en que plantean un juicio político falso. Y hoy lo digo claramente falso, porque la Fiscalía del Ecuador y la Corte Nacional de Justicia hace 3 semanas decidieron cerrar el caso. Y era falso porque me estaban juzgando por hechos sucedidos en el gobierno anterior. Y además sobre hechos que yo no había participado, evidentemente. Y aun siendo en mi gobierno, se trataba de una empresa pública de la cual el presidente no es directamente responsable. Ahí también tengo una historia con el presidente Piñera. Ya él, retirado, me llama y me dice, ¿y qué es lo que le puede dar usted a Nebot, el de la derecha? Le digo, presidente, no es Nebot, es Nebot. Y Nebot me odia. Eso no puede ser, me dice. En política no se odia a nadie. Bueno, presidente, le agradezco mucho. El presidente Piñera siguió mi juicio político paso a paso y estaba pendiente más que mi propio abogado. Al mes me llama y me dice, oiga, he hablado con Nebot y muchos presidentes de América Latina han intentado hacerle ver que esto no es bueno para la tendencia y se resiste. He llegado a la conclusión de que lo odia.
Gracias, presidente Piñera. Al final del día, él tenía un humor fantástico. Me encantaba. Yo sé que a veces era un humor un poco particular, pero muy agradable. Y llegó el momento en que me correspondía asistir al juicio político. Todos mis amigos me decían, no vayas a la asamblea, no vayas, te van a maltratar, no te expongas. Ya sabemos que eres valiente, ¿para qué vas a ir? Y yo dije, yo tengo que ir, es mi obligación democrática. Yo tengo que poner cara, no tengo que ir a la asamblea solo cuando me van a aplaudir. Bueno, fui a la asamblea. Mi discurso tuvo 2 líneas muy claras. La primera les dije, no quiero pensar que estoy aquí porque he incautado 580 toneladas de droga, 22.000 millones de dólares. No quiero pensar que estoy aquí porque he luchado contra la corrupción, que se robó más de la mitad del fondo de pensiones del Seguro Social de la Policía Nacional. Y así, hasta que les dije, parafraseando aquella frase de este escritor francés, yo los acuso a ustedes de violar la ley, los acuso a ustedes de destruir leyes. Y así me fui en un rosario de acusaciones. Salgo de la asamblea, la primera llamada, el presidente Piñera. Acabo de oír su discurso. Es magnífico, muy buen discurso. Llegué al Palacio de Gobierno, era el mediodía, y estaba pensando qué hacer. Y llegué a una conclusión absolutamente solo. No puedo recibir el apoyo de ciertos diputados, 20 votos que me salvaban, pero que me pedían cargos públicos. Me pedían administrar empresas públicas con una clara intención, robar dinero. Y yo dije, yo no me puedo permitir esto. Los ecuatorianos esto es lo que odian. Los políticos que transan bajo la mesa, usan fondos públicos, le entregan a la oposición y se quedan como arañas colgados de una pared para controlar el poder. Yo dije, esto no tiene sentido para mí. Y decidí disolver la Asamblea Nacional dentro del marco constitucional. Le da al presidente el derecho de hacerlo una vez dentro de los primeros 3 años de gobierno. Nadie lo supo. Eran las 7 de la noche del día 16 de mayo. Llamé a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, a la Fiscal General, les comuniqué mi decisión, pedí reserva y les dije, quiero que acordonen la Asamblea Nacional a las 5 de la mañana en que firmo el decreto de disolución. Funcionó exactamente de esa forma, como un reloj. Se sorprendió al país, disolví la Asamblea, goberné 6 meses teniendo a la Corte Constitucional como el contrapeso democrático y bueno, es cuando más obras hice por el Ecuador. 26 unidades educativas, 4 hospitales, carreteras, puentes. Llevé a cabo el más grande canje de deuda por conservación de la humanidad, ampliando la Reserva Marina de Galápagos. Hicimos un canje por 1.600 millones de dólares. El Ecuador se ganó 1.000 millones de dólares. Creamos el Ministerio de la Mujer. Fortalecimos todos los mecanismos de defensa de los derechos humanos y yo me sentí muy cómodo y muy tranquilo porque en mi conciencia sabía que no pacté con la corrupción. Y hay algo que les voy a contar, Roberto. Yo soy el único presidente del siglo XXI que camina libre por el Ecuador. Yo dejé la banda presidencial, fui a Guayaquil, fui a mi casa, y desde esa fecha vivo con tranquilidad en el Ecuador. Camino libre y camino libre por el mundo. No tengo un solo proceso judicial que me persiga, ni tampoco la sospecha de un centavo de corrupción. Y eso para mí vale mucho. El Ecuador es un país caníbal en materia política.
si vemos la historia del siglo pasado, son gobiernos dictatoriales, luego democráticos, luego asambleas constituyentes, elecciones y tal. Bueno, en mi caso decidí irme para bajar el nivel de conflictividad política. Estaba afectando ya la economía ecuatoriana, se anticiparon elecciones y ganó Daniel Noboa, que es sin duda alguna una mejor alternativa que la alternativa del socialismo del siglo XXI. Y ahora, en el nuevo periodo presidencial, también gana Daniel Noboa y el Ecuador es un país democrático, y eso es mucho. Presidente, disculpe, ¿cómo lo está haciendo el presidente Noboa y en qué está Correa y el correísmo después de la derrota que obtuvo? Miren, yo voy a ser González. muy claro, lo he dicho en el Ecuador. Noboa tiene muchos desafíos y el primero de ellos es la inseguridad, que es el que yo también tuve. Inseguridad derivada de que el negocio del narcotráfico que usaba los puertos de Ecuador para enviar droga a Europa o Estados Unidos, ahora ha mutado a un negocio doméstico, el micronarcotráfico. Ahora se consume droga en el Ecuador, penosamente, en mayores cantidades. Y eso afecta a la juventud. Y todas estas pandillas, grupos delincuenciales organizados, se dedican a reclutar niños para prepararlos como sicarios y hacerlos dependientes de las drogas. Y eso es muy duro, muy penoso. Y toda la violencia es la lucha de los grupos delincuenciales organizados que se disputan territorios. Noboa los está enfrentando y yo no tengo duda de que él no tiene ninguna conexión con los grupos delincuenciales organizados. Como sí tengo la certeza de que Rafael Correa tenía vinculación con los grupos delincuenciales organizados y pactaba con ellos, como también aquella derecha que no es democrática, ni liberal, ni humanista, también pactaban. Y pactaban al punto de que trafican drogas, extorsionan a la gente y mataron al candidato Villavicencio en el año 2023. Pero no tengo dudas de que el presidente Noboa es un hombre limpio que no ha pactado con estos grupos delincuenciales organizados y que tiene la mejor buena intención de defender a la sociedad ecuatoriana de estos grupos delincuenciales organizados. Tiene otro desafío en la economía. En la economía, cuando yo llegué, típico de la pandemia, a todos los países nos pasó, a Chile le pasó también, la economía cayó 9 puntos. Pero en el primer año de gobierno logré recuperarla al 9.8% y mantuvimos 6.4% en el 22, en el 23, 2.4%. Y la curva es muy parecida a la de Chile, muy parecida a la de Chile. Salvo que en el 24 la economía cayó 2 puntos. Y yo creo que ahí tiene el presidente Noboa un desafío muy grande, volver a recuperar el crecimiento económico. Hemos tenido problemas también de energía eléctrica, producto del incremento de la demanda y principalmente el incremento de la demanda por el sector minero, que ha iniciado operaciones en el Ecuador con muy buenos resultados y muy buenos números. Pero como todos los países tenemos desafíos. El Ecuador es un país muy rico en materia de petróleo, minas. Geográficamente tenemos capacidad para generar energía limpia por 27.000 megas al año. Producimos 5.000 y hoy se consume más de 5.000 por el incremento de la industria minera. Presidente, durante muchos años Chile estuvo figurando como un país que hacía bien las cosas dentro de América Latina y se lo celebró, se lo aplaudió en foros internacionales, en foros políticos, por doquier. A partir de ese octubre que usted mencionaba, 2019, las cosas han cambiado. A mí me interesaría saber, porque usted ha estado muy cerca de Chile, ha estado también cerca del presidente Sebastián Piñera,
¿Cómo ve a Chile hoy en términos de lo que fue y de lo que hoy es, o cómo se lo percibe? ¿Cómo lo ve usted hoy y cómo escucha en sus viajes internacionales que se habla de Chile hoy? En mi época de aspirante a la presidencia, escuchaba el discurso del socialismo del siglo XXI, que decía, hay que mirar al sur, no al norte, refiriéndose como el norte como el imperio de Europa y el imperio de los Estados Unidos en Norteamérica. Y yo lo molestaba y les decía, yo estoy de acuerdo con ustedes, tenemos que ver al sur, señores, al sur, hay que ver a Chile, eso es lo que tenemos que ver. Claro, se indignaban porque les cambiaba, me aprovechaba de su discurso para decir, sí, hay que ver a Chile. Y yo creo que Chile sigue siendo, se los digo con todo cariño y con todo respeto, sigue siendo un referente en América Latina. Lo sigue siendo. En el desayuno les contaba a mis colegas que me han acompañado, a mis amigos, les decía, el presidente Piñera hizo un gran trabajo. Yo lo oía con gran entusiasmo preparar las cumbres que iban a haber en Chile y luego el hito de que Chile había cumplido con los indicadores como para decir ya es un país desarrollado. Penosamente llegó el estallido de octubre del 19 y ustedes conocen mejor que yo la historia. Pero aún así, ustedes son un país democrático, un país donde nadie se le ocurre que hay que tumbar al presidente de la República. En el Ecuador apenas es electo un presidente, el deporte favorito de los políticos es cómo lo tumbamos. Démosles 3 meses y lo tumbamos. Aquí en Chile eso no existe. Yo goberné en paralelo con el presidente Piñera y luego con el presidente Boric. A pesar de ser de la tendencia de izquierda, aquí nadie duda de que hay democracia y que el presidente tiene que cumplir con su periodo. Y creo que el episodio de ustedes, los chilenos, respecto al cambio de la Constitución es muy halagador, porque al final del día se impuso la racionalidad y se mantuvo en los fundamentos principales de la Constitución que les ha permitido lograr los éxitos y la prosperidad que ha logrado Chile. Conocí al presidente Boric y lo único que puedo decir es que es una persona, un demócrata. Tuve una muy buena relación con él. Somos, como él dijo en Washington, de distinta familia política. Cuando me despidió y me dijo, somos de distinta familia política, pero con el presidente Lasso hemos podido hablar, discrepar conversando como debe de ser la actitud de un demócrata. Pero les digo, desde que anoche llegué a Santiago de Chile, le decía a mis compañeros, miren esto es un país desarrollado, desde que uno pisa el aeropuerto hasta cuando llega al hotel. Ustedes tienen un magnífico país. Voy a tener el gusto de conocer a Evelyn Matei en este viaje. No tengo el gusto de conocerla todavía, pero la conoceré, conversaremos y bueno, no tengo pelos en la lengua para decir que si yo fuese chileno votaría por ella. Sin duda alguna, creo que es la manera en que expreso mi pensamiento. Pero tienen ustedes entre manos un gran país. Un gran país. Miren la desnutrición. Estar en el 1% es algo que corresponde a un país desarrollado. Así que yo creo que tienen un gran país entre sus manos y que el futuro que le espera a Chile con Evelyn Matei será recuperar la senda del crecimiento. Presidente, mire, cuando a mí me tocó ser canciller, era muy interesante conversar con los cancilleres, bueno, del Ecuador, de Colombia y también de Perú, por muchas razones, pero una de ellas era porque sentíamos que en gran medida nuestra estabilidad como países, cada uno de ellos, dependía de lo que estuviese ocurriendo en Venezuela.
en el sentido de que a mayor desastre económico, político, venezolano y más represión, más masiva se volvía la migración, en este caso la emigración venezolana, que tenía un impacto directo sobre toda la región, especialmente los que estamos a las orillas del Pacífico. Y aquella etapa era una etapa muy, muy difícil, porque los cancilleres me decían, han pasado 300.000, otros me decían, han pasado 500.000, otros 800.000, y ojo, que muchos de ellos dicen que van a Chile. Y me decían al mismo tiempo, no son ciudadanos nuestros, no los podemos dejar detenidos, no los podemos reprimir de forma que no salgan, y van hacia Chile. Perú tiene 3 veces más prácticamente migrantes venezolanos que nosotros. Ustedes tienen, pese a la población, casi tantos migrantes venezolanos como nosotros. Sé que hay distintos tipos de venezolanos y en esto no tengo una visión, digamos, generalizada ni prejuiciosa, pero sí todos sabemos que hay elementos ahí que generan muchos problemas, no solamente políticos, sino también desde el punto de vista también delincuencial, que están involucrados dentro de esos grupos que migran. La pregunta mía es, ya que Maduro ha hecho una nueva farsa electoral y se ha pernado de nuevo por 6 años, ¿cómo ve usted, siendo un vecino más cercano que nosotros de Venezuela, las circunstancias? ¿Cómo siente que viene la migración? Porque ya sabemos, ella sigue bajando y también al final una parte de ella llega a Chile. Y eso también nos interesa, entonces, como le mencionaba con los ministros, en este caso, sentir la percepción de alguien que está tan bien informado, en este caso como usted. Como toda moneda tiene 2 caras. La una cara de la moneda de este problema era condenar la dictadura de Maduro. Que no podemos decir, yo diría que decirle dictador a Maduro es un homenaje para Maduro. No. Ese es un grupo delincuencial organizado que controla un país, que se ha apropiado de la riqueza de ese país y ha empobrecido al pueblo venezolano. Yo creo que esta es la realidad de Venezuela y como presidente del Ecuador no establecí relaciones con Venezuela, mantuve la situación diplomática que encontré. Me enfrenté a Maduro personalmente en una cumbre, me pidió que restableciéramos relaciones y le dije que no, mientras tenga presos políticos. Cínicamente me dijo, pero yo no tengo ningún preso político. Y le dije, ¿y qué pasa con María Corina Machado que usted no la deja circular por Venezuela? ¿Quién es ella?, me dijo. ¿Quién es ella?, me dijo. Se puso el dedo en la sien y dijo, ah, ya sé quién es. Yo te lo arreglo en 24 horas. Por supuesto que llamé a María Corina y le dije, oye, esto me ha pasado en Brasilia. Y ella me confirma y me dice, no, este es un mentiroso y un cínico. Perfecto, no continúo ningún diálogo. Pero la otra cara de la moneda son los migrantes. Y eso es un problema humanitario. ¿Qué hice yo en el Ecuador? Uno, me preocupaban las mujeres que sean víctimas de la trata de personas, de la trata de blancas. Me preocupaban los niños, que yo veía a veces en las esquinas del Ecuador pidiendo caridad cuando era candidato. La política pública en materia de migración con los venezolanos fue tan abierta y generosa como la del presidente Piñera. Tan abierta y generosa como la de ustedes. Y yo seguí los pasos. Buscaba legalizar a todos los venezolanos. Y decía, y sigo pensando, en la casa del pobre, a la hora del almuerzo, puedes llegar y te dan de comer. En la casa de los ricos hay comida a cualquier hora y no te ayudan. Me refería a qué. A que esa gente caminan hasta los Estados Unidos
Ustedes conocen el caso, el problema del Darién. Y claro, miren la política hoy, que yo creo que es inhumana en la política migratoria. Debo decirles que la política que apliqué tuvo elogios en la ONU, tuvo elogios en América, y la cumbre de las Américas en Los Ángeles del 22, perdón que lo diga de esta manera, fui el presidente que se escogió para exponer el tema migratorio. Yo creo que desde el punto de vista humano, uno tiene que actuar con sensibilidad. Cuando el Ecuador tuvo problemas parecidos en la década de los 60 del siglo pasado, hubo una oleada migratoria a Estados Unidos, se han adaptado allá, hay más de 1 millón de ecuatorianos viviendo en Estados Unidos, hay una jueza descendiente de ecuatorianos en una corte estatal, y por otro lado la oleada migratoria de la crisis del año 2000, una crisis económica y bancaria pavorosa, oleada hacia España. ¿Quién era el presidente? José María Aznar, que con su revolución silenciosa creó 5 millones de empleos en 8 años de gobierno. 1 millón de esos 5 fueron para ecuatorianos. Y yo decía, yo no puedo actuar con una política que no sea solidaria cuando el mundo fue solidario con el Ecuador. Chile ha sido solidario con el Ecuador. Hay muchos médicos ecuatorianos que trabajan y viven acá en Chile. Por lo tanto, tengo una visión desde ese punto de vista que yo la llamo humanista, y que es un fenómeno difícil. Migrar de la noche a la mañana, tratar de abrirse espacio en un lugar desconocido es muy duro, y que encima el gobierno no te legalice, te dé palo y te vote como si fueses un… Obviamente que hay excepciones, ¿no?, que hay que tratarlas de acuerdo con el Código Penal, pero yo fui totalmente abierto con la migración venezolana. Me parece, si mal no recuerdo, en el gobierno del presidente Piñera facilitaron la legalización de los venezolanos. Presidente, nos estamos acercando ya a los últimos minutos de nuestra conversación. Si hay preguntas por escrito, que por favor me las hagan llegar, como siempre lo hacemos en estas reuniones, para hacérselas llegar, transmitírselas al presidente. Aquellas que pueda ver las ve, si no, las otras, como siempre lo hacemos, también se las puede llevar y conocer lo que querían saber de ustedes quienes asisten a estas reuniones. Presidente, estaba viendo el caso de Ecuador y su relación con China. La inversión china el año pasado fue la que más creció en el Ecuador, la que aumentó. Estaba viendo también que China ha hecho grandes préstamos por más de 24.000 millones de dólares para construcción en diversos tipos de infraestructura. ¿Cómo ve ustedes las relaciones entre Ecuador y China, la presencia china en América Latina? Y la pregunta de fondo que también me interesa es, ¿cuál es a su juicio la postura que deben tener o debiera tener un país, Ecuador por ejemplo, frente a esta competencia por la hegemonía mundial entre China y Estados Unidos? ¿Existe la posibilidad de tener una equidistancia, mantenerse al margen, declararse neutrales, tener una autonomía con respecto a esto? ¿Cómo se enfrenta a esto, tratándose de dos superpotencias de tal nivel, categoría e influencia? Se me vienen muchas ideas a la cabeza para responder esta pregunta, pero primero quiero ponerla en contexto. El actual orden mundial nace de la Segunda Guerra Mundial. Luego comienza la Guerra Fría. Llega la etapa de Nixon y de Kissinger como secretario de Estado. ¿Qué hace Nixon y qué hace Kissinger para descafeinar el poder de la Unión Soviética, para crear un mundo donde la Unión Soviética tuviese un competidor
o la China o el sector de la izquierda tenga otro país y no solo depender de la Unión Soviética. Nixon y Kissinger lo que hacen es abrir el mundo a China y plantean que China sea una alternativa importante en el mundo. Y bueno, los chinos son muy capaces y han logrado posicionarse como la segunda economía del mundo. Y yo creo que están atrás del primer lugar. No sé si yo lo veré en mi vida, pero los chinos existen. Y cuando llegué al gobierno, el gran problema que yo tenía era la pandemia. Pedí vacunas a los Estados Unidos y no llegaron las vacunas, sino muy pocas. Una donación muy pequeñita. Me senté con el embajador chino el primer día de gobierno, y les voy a contar como anécdota. Me dijo: señor presidente, este año el Partido Comunista Chino celebra sus 100 años de haber sido creado, en el 2021. Y nos encantaría tener una carta de felicitación de su gobierno. Y eso me hará mucho más fácil el camino para conseguir las vacunas que usted quiere. Y yo en ese instante recordé la frase de un expresidente ecuatoriano que decía: por los ecuatorianos hasta hablo con el diablo. Por los ecuatorianos hasta llegué a felicitar un liberal los 100 años del Partido Comunista. Esa carta que firmé, no recuerdo el texto, no la quiero volver a leer, no sé qué escribí ahí, pero no tenía nada de sincero, para hacerles bien claro. Pero me dieron el 53% de las dosis de las vacunas, en ventas que bajaron el precio y en donaciones. Y logré salvar la vida de 17 millones de ecuatorianos con la ayuda de los chinos. Si eso es bueno en el mundo actual o no, no lo sé. Pero eso era del interés del Ecuador y yo tenía que defender a los ecuatorianos. Y luego el presidente Xi Jinping fue el primer presidente que me llamó, un año antes que el presidente Biden. Claro, llegué a la China antes que a Washington. Y cuando me senté con el presidente Xi Jinping, bueno, primero le pedí ayuda lo llamé al presidente Clinton. Él había ido a Galápagos, conversé, le pedí un consejo que fue muy bueno. Me dijo: escoja el tema principal y dígale qué es lo que más le interesa. Hablé con el presidente Aznar y me dijo: no vas a ver a Xi Jinping todos los fines de semana, dile todo lo que tú quieras decirle. Y llamé al presidente Piñera y me contó la experiencia, la buena experiencia de Chile con las inversiones chinas. Chile no tiene préstamos, al menos en aquella época, sino inversiones, me dijo el presidente Piñera. Fui donde Xi Jinping y fui muy claro. Le dije todo lo que quería decirle. En 40 minutos. Vacunas, acuerdo de libre comercio, renegociar la deuda y destrabar una trama de corrupción que tenía el correísmo en la venta de petróleo de Ecuador a China. Y con la ayuda de un gran embajador que está aquí, que me acompaña, que fue el embajador del Ecuador en China, logramos todos esos objetivos. Y como hay el dicho popular, cada uno habla de la feria como le va en ella. Y así fue como me fue a mí en la relación con la China. Y yo creo que el mundo hoy, no digamos que es ni bipolar, es multipolar. Pero no podemos pensar que exclusivamente dependemos todos de un solo país. Nadie me puede acusar a mí de pro-chino en el Ecuador. No soy pro-chino, pero soy pro-Ecuador. Y por el Ecuador debía hacer todo lo que estaba a mi alcance. Y creo que mi visión hoy es que el mundo es multipolar, que los Estados Unidos fue el que promovió a China y ahora no nos pueden decir China no existe. El que negocia con China no negocia conmigo, eso no puede ser. Yo creo que el mundo es amplio, la relación con Estados Unidos es importante. A mí me dijeron que no el Tratado de Libre Comercio, mientras Xi Jinping me dijo que sí.
ya tenemos el Tratado de Libre Comercio con China. El presidente Piñera, que le pregunté específicamente eso, me dijo lo tenemos desde hace algunas décadas y nos ha ido muy bien con la China. Así que seguí su consejo también y pienso que a América Latina no le queda más que tratar con todo el mundo, ¿no? Con Estados Unidos, con el Asia, con Europa, con Medio Oriente, y pensar que este gran mundo que Dios nos regaló es para que lo aprovechemos en bien de nuestros ciudadanos y no asumir posiciones extremistas. Yo he escuchado discursos del presidente Xi Jinping en octubre del 2025 en Beijing, un discurso que le dije al embajador Larrea, oye, este discurso no lo pronuncian ni los candidatos Trump ni Kamala Harris. Que sí, abrir de un mundo abierto, hablar de la globalización, hablar del comercio, hablar de derechos humanos, hablar de conservación de la naturaleza. China hoy mide su Producto Interno Bruto también en función del consumo de los recursos naturales. Por lo tanto, eso es lo que oigo, y también lo oí al presidente Biden en Naciones Unidas decirnos que los Estados Unidos ve con buenos ojos las negociaciones que tengan con China de sus amigos. Así que el uno me dijo, el presidente Xi Jinping me dijo al terminar la reunión, China no condiciona a los países con los que colabora económicamente. Y sí que colaboraron con el Ecuador en ese momento crítico. No condiciona. Y Biden en el otro oído me dijo, no hay problema de negociar con China. Y creo que esto es una realidad. Simplemente existe como aquella columna que está aquí, existe. No podemos decir que este edificio no tiene columnas, pues. Si no se cae. China existe. Y creo que muchos países como Chile y Ecuador hemos tenido una muy buena relación. Con Estados Unidos negocia acuerdos de seguridad. Con China el acuerdo de comercio. Porque obviamente los temas de seguridad estamos en América y obviamente Estados Unidos comprende mejor todo lo que pasa en la lucha contra el narcotráfico y los problemas delincuenciales. La última pregunta, presidente. Encantado. Los temas que existen en América Latina están todos vinculados con la política y quienes son los primeros encargados que tienen la tarea de solucionarlos debieran ser los políticos, por lo menos como representantes de la ciudadanía. Sin embargo, en casi todos los países, no solamente en América Latina, en el mundo hoy, la clase política se encuentra muy mal vista por la ciudadanía. En el caso de Chile, el Congreso, los partidos políticos están dentro de las instituciones con menor aprobación para la ciudadanía. Una reflexión sobre eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la democracia? ¿Qué pasa con la clase política? ¿Qué pasa en ese sentido con Occidente? Voy a tomar como referencia al Ecuador, que es lo que más conozco. A mí me preguntan por qué entré en política. Y yo contesto porque me cansé de los políticos. Esta es la verdad, me cansé de los políticos. El doble discurso, el doble estándar. En las reuniones privadas tienen un discurso liberal, por ejemplo, aquel candidato o aquel político ecuatoriano llamado Nebot. Un discurso, sí, liberal, promotor del comercio, promotor de la libre empresa, el Estado de Derecho y tal. Y en los hechos era todo lo contrario. Y luego Correa, que representaba este socialismo del siglo XXI, con estas características muy claras de corrupción. Y la verdad que me cansé. Y creo que sí fui audaz. Dejé el escritorio del banco un día. Lo dejé, literalmente. Y me fui a la calle, a combatirlos en la calle. A mí casi me matan al salir de un partido de fútbol en Quito, del Estadio Atahualpa.
me cayeron una turba financiada por el gobierno de Correa, financiada. Le compraron las entradas para que se sienten alrededor mío. Casi matan a mi esposa, a uno de mis hijos y a mí. Me salvó un oficial de policía que luego terminó premiado como comandante general de la policía por mí, un gran oficial que me defendió. Me cansé de los políticos. Me cansé de los políticos. Y puedo decir que tomé decisiones como presidente que combatía esa forma de pensar y actuar de los políticos en el Ecuador. Correa se ha venido a menos y Nebot ya no existe en la política. Y yo estoy feliz. Y yo estoy feliz. Soy expresidente. Camino libre por el mundo, camino libre por el Ecuador y puedo compartir esta agradable reunión con todos ustedes, donde les pido disculpas haberme metido a opinar sobre Chile, pero le tengo un gran cariño a Chile como país. Y todo lo que tengo que decir es bueno de Chile, incluido de las formas de su presidente actual. Con todo respeto lo digo. Así que Roberto, cuando yo me reúno con jóvenes, yo tengo un programa que se llama la Pizza Democrática. ¿Y en qué consiste? Invito a jóvenes de 16 a 35 años más o menos a comer pizza conmigo en un restaurante en Quito o en Guayaquil y hablar de democracia. Y en los jóvenes encuentro, pero clarísimos, vibrar esos principios liberales y democráticos. La democracia liberal de los tres poderes, el Estado de Derecho, el respeto a la libre empresa, la propiedad privada. Ellos lo tienen mucho más claro que lo que tienen acá arriba la élite política del Ecuador. Y a los jóvenes les digo, siéntense en aquella silla, no tengan miedo. Y si encuentran a alguien inapropiado sentado en la silla, democráticamente sáquenlo, como yo lo saqué a Correa. Fui el primero en ganarle al correísmo una elección. ¿Y quién era yo? Banquero, católico, conservador, padre de familia y tal. Los que me decían que no iban a votar por mí terminaron votando y eligiéndome presidente. Y le digo a los jóvenes, ustedes también participen en política, tienen una obligación de hacerlo. Obligación. Aquí cuento una anécdota. No fue exactamente así, no la llevo al extremo. El presidente Maguad me propone ser gobernador de la provincia del Guayas, la principal provincia del Ecuador. Y yo era banquero. Y me fui en busca de un buen amigo que tenía en Guayaquil, que tengo en Guayaquil, todavía vive, ya tiene 93 años, un muy buen amigo, sacerdote. Y lo iba a ver para decirle, ¿y a usted qué le parece? Y resulta que golpeo su oficina, abro la puerta y no estaba él, sino el arzobispo de Guayaquil, un gran hombre que ya falleció. Y me dice, ¿y usted a qué ha venido? Le digo, estoy en busca del doctor Rey. Bueno, no está aquí, estoy yo. ¿Para qué ha venido? Le digo, le venía a contar que me han propuesto este cargo y estoy dudando. Y el arzobispo de Guayaquil me dice, usted tiene la obligación de aceptar. Usted es un católico que no se puede negar al servicio público, que es la mejor manera de incursionar en un trabajo social. Acepte. Y yo bien pelotudo, acepté. Y de ahí comienza realmente mi carrera política, por culpa de el arzobispo Juan Larrea Holguín, un gran hombre. Presidente, yo voy a hablar en nombre de todos los asistentes porque en sentido no se ha escuchado nada más que hay silencio y atención total a todo lo que usted ha manifestado acá, tanto desde el punto de vista de su experiencia política, de sus ideas políticas, su visión del mundo, como también de su experiencia de vida, de lo que le ha enseñado.
Y eso creo yo que deja muy en claro también el material del cual está hecho su liderazgo, que es la parte humana profunda, la vida vivida en realidad en distintos niveles y bajo distintas circunstancias. Yo quiero agradecerle, por lo tanto, en nombre de todos los que están acá, en nombre de la Universidad Finisterra también, en nombre de la cátedra que cumple este año 15 años, su presencia acá, su asistencia y la generosidad con que ha entregado sus reflexiones. Y no me cabe ninguna duda de que usted cada vez va siendo más joven, como el personaje al cual usted citaba en un comienzo, como cosa que nos alegra mucho más. Nos alegra. Muchas gracias. Yo solo quiero contarles que el artículo que escribí sobre Sebastián Piñera cuando falleció el día que yo cumplía 43 años de casado con mi esposa. Estaba en Houston yendo al aeropuerto cuando me entero de la mala noticia. Escribí un artículo sobre él que fue publicado en el Mercurio. Y si lo quieren leer está en mi página web también, que es www.guillermolazo.com. Cuidado, me confundí y decía rafaelcorrea.com. Pero ahí podrán encontrar muchas cosas, los libros que he publicado, el artículo de Sebastián Piñera. El alcalde de Guayaquil es correísta, pero es un chico sensato. Lo llamé y le dije, oye, la familia Piñera le gustaría, le agradaría mucho que una calle de Guayaquil tenga el nombre del presidente Piñera. Y así se logró. Hay una calle de Guayaquil que tiene el nombre del presidente Sebastián Piñera. Muchas gracias. Presidente, hay una representación del señor Maquena en nombre de el diario electrónico El Líbero. Quiere hacerle entrega de un reconocimiento muy especial, por favor. Muchas gracias, Roberto. Presidente Lasso, para mí es un honor. Vengo en representación del medio electrónico El Líbero, que ha sido desde su fundación hace más de 10 años un promotor y defensor de la libertad. El año pasado instauramos el premio Alma Libre Internacional para entregárselo a aquellas personas que nosotros creemos modestamente que han promovido, defendido y trabajado por la libertad en el mundo, en contextos adversos como el que usted nos contaba, ¿eh? Así que con eso queríamos entregarle este premio, este reconocimiento de Alma Libre Internacional del Líbero, nuestro medio digital. Muchísimas gracias por recibirlo. Muy lindo, muchas gracias. Y en nombre de la Universidad Finisterra, quiero entregarle también, presidente, este libro. Se lo voy a pasar de inmediato. Ahí lo va a poder disfrutar en su viaje de vuelta a casa. Por favor. Muy bien. Así que... usted llegó precedido por una gran lluvia y una tormenta de nieve a Chile. Las puertas del mundo. Bueno, con esto le damos un agradecimiento al presidente Guillermo Lasso por su presencia con nosotros. Muchas gracias, presidente.